Hola gente, ¿qué tal? Soy Sebastián. Hoy día tenemos el gusto de contar con Moisés. Muchos ya lo reconocerán por la gran labor que están haciendo dentro del mundo de interpretaje y de lengua de señas. Oía un comentario de una entrevista que le hacían y lo catalogaban como el joven que con sus manos salva vidas, ¿no? ¿Qué tal, Moisés? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal? Bueno, bien. Ahorita, bueno, descansando un poco de lo que se puede, pero dentro de todo bien y tranquilo. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia en esos tiempos interpretando a la comunidad sorda todo lo que Ujú. nosotros hablamos y ellos no pueden escuchar, ¿no? Bueno, durante estos 2 meses ya casi, la experiencia es confortable, es bueno, porque sabes que hay una parte de peruanos que ahora puede hacer en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿No? Y antes no era así, antes era solamente una hora establecida. Y bueno, los sordos se enteraban las noticias muchas horas después o un día después. Pero ahora están recibiendo la información en el momento exacto, en el momento en que todos nos enteramos, ellos también lo pueden recibir. Así que es por ese lado satisfecho de poder aportar, de poder ser un medio de comunicación, un medio de donde ellos puedan enterarse de lo que pasa a su alrededor, no solo aquí en Perú, sino en el mundo. Así que es un trabajo, es una chamba ardua. Lo estoy experimentando ahora, cansado, pero vale la pena hacerlo. Yo sé que comienzas con la interpretación por parte, más que todo como una necesidad en comunicación con tu hermana, a raíz de tu contexto familiar. Así es. Y en eso, Sí, ¿cómo ves el contexto, perdón, el contexto familiar a volverlo casi una profesión luego de, ¿no? sí, nunca me imaginé que esto al final se volviera una profesión. Claro, mi mamá fallece cuando yo tenía poco tiempo de haber nacido y mi hermana naturalmente, siendo sorda, me quería, pues, ¿no? Pero es como que, bueno, adquiero la lengua de señas como una forma de comunicación, naturalmente. Soy nativo de la lengua de señas y también del castellano. Y yo había planeado para mi vida otras cosas, ¿no? Pero, bueno, Dios tiene otro propósito para ti y al final me llevó a esto, ¿no? Que sin querer queriendo, eh, así como que no lo había pensado, pero esto es lo que ahora estoy haciendo a tiempo completo, es mi profesión y a eso me dedico. Y nada, es distinto interpretar a tu hermana o a la persona que es criada porque yo la siento como mi mamá, hermana, es algo raro, pero es distinto interpretarla a ella, que es algo más familiar, más íntimo, que interpretar a nivel nacional a la comunidad sorda, ¿no? Y eso lo he estado aprendiendo durante el proceso de hacer la labor, ¿no? El rol de intérprete. Y mediante voy aprendiendo también con capacitaciones, estudio, yéndome a otros países, ¿no? Pero sí, es distinto a conversar con mi hermana que con interpretar al público en general. Yo sé que por lo que he estado averiguando e investigando, el lenguaje de señas en Perú es distinto a otra parte del mundo y quizás podría ser, dependiendo del contexto, si viviese en Lima o podría ser que si viviese en Cusco también. Sí, 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 es como, la lengua de señas es una lengua plena, es un idioma con su gramática, con su contexto, tiene el mismo valor que una lengua oral. Y como lengua, pues cada país tiene su propia lengua de señas, ¿no? No es universal. Todos me preguntan eso, si es universal, pero no lo es. Ahora se tiene una interpretación. Hay señas internacionales que se hace solamente cuando hay congresos internacionales donde van diferentes grupos, diferentes países, diferentes comunidades de diferentes países, pero ellos llevan a sus intérpretes. Pero siempre hay una persona intérprete haciendo señas internacionales, que también hay. Pero solamente se usa para ese contexto, ¿no? Y no para conversar a nivel mundial, porque como idioma, pues cada país defiende su lengua de señas. Y sí, y acá mismo en el Perú hay como
O hay, no es muy diferente, se diferencia algunas señas en Cusco o en Iquitos, ¿no? Que tienen sus dialectos distintos, como así como el castellano, ¿no? Que allá dicen guagua o allá dicen distintas palabras para distintos sectores del país. Y las señas también varían. Claro, pues a mí me dio curiosidad, justamente estaba viendo un reportaje y en el reportaje decía que podría, en el caso de, de los nombres, puede ser el Ujú, mismo nombre, pero la ujú, interpretación es por persona, por habilidad que tiene, por ujú. expresión física o cómo se Ajá. comporta, ¿no? Exacto, sí. Dentro de la comunidad sorda, es que al ponerte una seña a tu nombre, es por algo físico que resalte en ti, o algún carácter, algo que resalte en ti. Entonces, la persona sorda te ve y te bautiza con esa seña. Entonces, esa seña la vas a llevar hasta que te mueras, pues, ¿no? Es tu Tu identidad. símbolo, como Ajá, por ajá, así ajá, decirlo. sí, es la seña de tu nombre. Porque hay muchos Carlos, entonces hay muchos Juan, entonces cada Juan es dependiendo al contexto físico que tiene. Se podría decir que lo más rico de la lengua de señas es justamente ser único, más no Ujú. como en el lenguaje hablado, que es Ajá, que ajá, todos los Carlos tienen el mismo nombre, sino que solo ajá, te claro. diferencian por vista, ¿no? Ajá, claro. Nosotros nos diferenciamos por nuestro apellido, quizás, ¿no? Y ahí tenemos que decir Juan Pérez, ¿no? Para diferenciar. Pero en lengua de señas, pues tú dices Juan en diferente persona en diferentes señas por su contexto físico o de carácter, ¿no? Así que sí, es lo más chévere, lo más rico de la cultura de la comunidad sorda. ¿Tú ya cuánto tiempo tienes en parte de interpretación? O sea, profesionalmente. Voy a, Eh, sí, ya pues sabemos que de desde, chicos tienes, pero ajá, profesionalmente, profesionalmente de los 18 19 años, y ya estoy haciendo esta labor. Mi primer pago fue a los 19 años, ¿no? Fue algo, bueno, fue una propina en realidad, porque estaba comenzando en esto y yo, pero pagado a nivel profesional a los 19 años. Anteriormente he interpretado diferentes eh, momentos a mi hermana, a sus amigos, a sus compañeros de la iglesia o, bueno, de diferentes lugares. Pero para el Estado, para una empresa, para ya pagado a los 19 años. ahora yo te pregunto, ¿qué tanto crees que ha crecido la concientización con la lengua de señas, ¿no? Porque ahorita vemos que está en una parte baja derecha de las pantallas de televisores, Ujú. pero ¿qué tanto se está volviendo el tema inclusivo, ¿no? O sea, poner como primer plano también a la comunidad Ajá. sorda, ¿no? Sí, mira, ahora últimamente hay ciertos sectores que sí están enfocados en poner accesibilidad para la comunidad sorda. Esto viene siendo luchado años y años por la comunidad sorda. La comunidad sorda no solamente lo pertenece las personas sordas, sino también su familia, también son los intérpretes, los maestros que enseñan a niños sordos. Entonces, todo ese conjunto es la comunidad sorda. Entonces, toda esa comunidad sorda estamos luchando años y años para que sea más visible la lengua de señas, la comunidad sorda, que hay un sector en la población que tiene otro idioma, así como el quechua, pero lastimosamente la minoría lingüística que ellos tienen no está siendo bien atendida por el Estado. Entonces, tiene años luchando para que se le dé su lugar, se le dé sus derechos. Y bueno, ha sido años y hasta ahorita seguimos, pero últimamente se le está dando un espacio, ¿no? Por las constantes luchas de la comunidad sorda. Claro, lo que se rescata, como tú dices, ¿no? O sea, no es solo la persona sorda, sino la familia que también tiene que saber interpretar y también tiene que Ujú. hablar con su familiar, ¿no? No Exacto, solo queda sí, ahí el contexto, ¿no? exacto, exacto. Así que todos nosotros estamos empujando el mismo carro hacia un mismo propósito y ahí vamos, estamos en esa lucha. Así que bueno, mi exposición últimamente, más que nada, lo he aprovechado y lo he utilizado para que la comunidad sorda sea visible y para que el rol del intérprete también sea visible y la gente se entere que hay esta profesión, que existe esta profesión y que hay personas sordas que utilizan la lengua de señas como medio de comunicación. Al particular tú, ¿cómo ves tú, por ejemplo, teniendo un familiar sordo? O sea, cuando, digamos, tiene una persona que entera que su hijo tiene una dificultad en la sordera,
cómo es el acercamiento que eres tú de la parte de los papás, ¿no? O sea, Ah, cómo pueden interpretarlo de esa forma, ¿no? O sea, claro, los papás siempre cuando van a tener y se dan cuenta que su hijo tiene alguna discapacidad, siempre va a tener el miedo, el temor, las dudas de cómo criarlo, ¿no? Pero independientemente, enfocándome ahorita en lo que es niños sordos, pues lo primordial es darle el idioma, es darle el idioma, no privarle de su idioma, que es la lengua de señas naturalmente, ¿no? Entonces, muchos años los padres han tenido el error de recién darle el idioma, la lengua de señas, cuando los niños ya tienen 6 años, 8 años, y todos esos años son perdidos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que adquirir la lengua de señas a muy temprana edad para que ellos puedan aprender a escribir, puedan aprender a leer. Pues si está bien reforzado en su idioma, la lengua de señas, pues el segundo idioma viene más fácil. Entonces es por eso que hay muchos sordos que todavía les cuesta escribir, les cuesta leer, y es porque a temprana edad no adquirieron la lengua de señas. Entonces lo que es parte de esta lucha también es que haya una intervención temprana a niños sordos, ¿no? Y no se le prive de su lengua. y en este tema que hablamos, que justamente muchos niños que no han tenido la oportunidad, hay adultos que por ese mismo motivo no supieron expresarse, ¿cómo tú ves que es el trabajo, ¿no? O sea, personas de Eh, 50, 40 años que nunca tuvieron la oportunidad de hablar y solo Ujú. tuvieron esta Sí, noción, ¿no? sí, claro, hay muchos que son sordos y que a los 40, 50 años tienes la lengua de señas muy básico. Entonces ahí está el rol del intérprete. Parte del rol del intérprete es saber llevar el mensaje eh, oral de tu idioma al otro, llevarlo al otro mensaje, al otro idioma, que es la lengua de señas, y saberlo, que la persona que no tiene muchas señas pueda comprenderlo. Ese es el rol del intérprete, ¿no? Y la estrategia que él usa. Para eso es muy importante que el intérprete esté muy bien capacitado, muy bien estudiado, para que sepa a qué, dependiendo de cada persona, llevar el mensaje y puedan comprenderlo. Muy allá de la experiencia que ahora cuentas, que justamente estás trabajando para el Estado, o el canal del Estado en este caso, y como tú dices, mostrando Ujú. todo lo que es el lenguaje de señas y concientizando y siendo ventana. No sé si te acordarás, pero una vez coincidimos en un evento que era para formar un Claro, centro inclusivo en Huaycán, justamente que se llamaba Ben y B. claro que Que sí era me el acuerdo. primer concierto también que era inclusivo para sordos. Exacto, sí, 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 ¿Qué tal claro te que sí. pareció, o qué te recuerdas, qué tal la experiencia de Eh, hacer un concierto para sordos? sí, cuando me hicieron la invitación, era la primera vez que se hacía aquí en Perú. El primer concierto, pues. Ajá, exacto. Entonces me dieron la propuesta y dije, wow, qué excelente, ¿no? O sea, no dudé en decir no, sino dije sí. Y ese momento, pues, de interpretar, han habido cosas que se tienen que mejorar. Obviamente es como la primera vez, siempre hay cosas que corregir. Y sí han habido cosas, pero dentro de todo, la experiencia fue muy, muy bonita, muy única. Me sentí que tener el privilegio de poder llevar los mensajes de las canciones, el mensaje de Dios, el mensaje que se daba en ese concierto, pues habla lengua de señas, ¿no? Pero, como te digo, habían ciertas cosas que se tienen que corregir para que se llegue a un 100% bien, pero dentro de todo, muy bien la iniciativa. Espero que haya otras así, y no solamente ella haya quedado en el recuerdo. Eso es lo que yo voy, ¿no? O sea, viendo ese punto, ¿qué tan difícil es interpretar de momento? Hay que tener una previa, ya se tienen, digamos, en el caso del tema presidencial, tú no sabes la pauta que va a hablar el presidente, o sea, ¿cómo puedes interpretar y correr al momento, ¿no? En cambio, el Eh, concierto, ya tenías por lo menos programado las canciones que iban a subir y sabías a qué hablabas, ¿no? claro, justamente ese es el rol del intérprete, ¿no? Si tienes el, el poder tener la información antes, porque es parte del trabajo, tener la información antes, leerlo y saber las pautas, pues bacán, ¿no? Te puedes preparar un poquito antes.
En el caso del presidente, pues no lo tiene, ¿sí? Como lo dice. Entonces, ahí está la capacidad del intérprete para poder interpretar en el momento, instantáneamente, ¿no? Interpretación simultánea es lo que hago. Y nada, aparte, lo que pasa es que también el presidente suele decir cosas que ya he leído anteriormente en diferentes noticias, ¿no? Información que ya lo ha dado anteriormente. Entonces, más fácil es, el presidente habla pausado, habla con palabras más sencillas, más directo, no habla con palabras técnicas, entonces me hace la labor más fácil. Pero aún así el intérprete tiene que estar preparado y capacitado para poder interpretarlo simultáneamente, ¿no? Aún hay, ya aparte de eso, hay una conversación previa con el que vas a interpretar para ver cómo puedes manejar el tema o todo, o te lanzas al ruedo, como se dice, a Eh, lo que... en, cuando hay eventos o cuando hay alguna reunión o cuando hay videos de interpretar, siempre lo que se hace es pedir la información antes, ¿no? Si ya está lista la información, pues verla una o dos veces. Si hay solamente guión, lo leo. Si solamente hay pautas, la leo. Por ejemplo, los noticieros me dan las pautas de lo que va a decir, entonces las leo, ¿no? Si se puede tener la información antes, bacán. Eso es lo que tiene que hacer el intérprete. Siempre prepararse antes y pedir información. Si no hay, si va a ser una comunicación espontánea en ese momento, pues ahí pues el intérprete tiene que utilizar las herramientas que tiene y sus experiencias y su aprendizaje para poder interpretar en simultáneo. Muchos no saben, pero, o sí saben, se acordarán de una novela que salió hace tiempo que se llamaba Amor de Madre, Ujú. y también Sí, tuviste una pequeña participación ahí, porque había sí, el sí. caso de un personaje era sordo también. ¿Qué tal fue la experiencia de también grabar o participar de la Sí, grabación? sí, me llamaron para hacer el coach de los actores, ¿no? En ese momento el actor era Stefano Salvini, que iba a ser, su papel era de una persona sorda, y su papá era David Villanueva, que también es actor. Su mamá era Nat Salas, creo, no me recuerdo bien. Y bueno, la preparación era 2, 3 meses anterior a las grabaciones, y nada, al principio era muy difícil para los actores aprender, muy difícil. Estábamos a punto de decirles que no se iba a poder, ¿no? Y que de repente iba a ser la opción de buscar un actor sordo, ¿no? Pero la directora en ese momento insistía en que se tenía que aprender, ¿no? Entonces, aumentamos las horas de aprendizaje y nada, lograron hacerlo, ¿no? Lograron hacerlo. También valió mucho la convivencia, porque éramos muchas horas con ellas, casi todo el día, casi todos los días. Y la convivencia, solamente hablar en señas, porque llegó un momento en que dijimos, no vamos a hablar, vamos a tratar de comunicarnos en señas, para que se acostumbren, para que tengan un poquito de la cultura sorda, de cómo reacciona, cómo... Aparte de mí, había una persona sorda que también estaba dentro de mi equipo de coach, para que ellos puedan comunicarse. Se llama Juan Villanueva. Entonces llegó un momento en que ya no hablábamos, sino que nos comunicamos en señas. Y poco a poco pudieron ser ellos, eh, tener la conciencia de cómo reacciona una persona sorda, cómo se comunica, tener conocimiento de la cultura sorda. Así que lograron hacerlo. Así que nada, grabamos y la experiencia fue chévere. Hasta ahora ellos tienen una especial consideración a las personas sordas cada vez que necesitamos algo para que ellos puedan dar informes o dar algún aviso. Ellos están prestos para hacerlo. Así que bueno, la experiencia fue única, fue buena, fue chévere. Hicimos amigos también en ese momento a mi equipo. Así que bacán. Ellos se les fue dificultoso al principio, pero después lo hicieron bien. Tanto así que cada guión que ellos tenían en el día lo aprendían las señas unas 2 horas antes. Ya llegó ese momento que lo aprendían 2 horas antes en señas y lo grababan. Así que bacán, la experiencia fue chévere. Sabemos que gracias a esto también tu talento se lo debes también a Dios y gracias a lo que profesas y profesamos la religión cristiana, ¿no?
¿Qué Sí, claro que tanto ha sí. visto el alcance con cristianos o a nivel de evangelismo, como se llama, ante este Ujú. tema de la comunidad sorda, ¿no? Sí, bueno, yo soy, bueno, nazco en una familia cristiana, pero la relación personal es con Dios, ¿no? Dios no tiene nietos, como se dice. Y bueno, sí, mediante yo he estado yendo a la iglesia, están participando en la comunidad sorda de mi hermana, porque como mi hermana me llevaba a todos lados con ella, como hijo, un hijo propio, y me llevaba a su grupo de sordos de la iglesia. Entonces, yo he crecido ahí en su mundo. El ministerio se llama Jerez. Y bueno, a los 14 años interpreté por primera vez un culto, un servicio al pastor. Entonces, esa primera vez no me fue tan bien. Me tuve que bajar avergonzado del púlpito porque no podía hacerlo tan bien. Pero a los 15 años volví a interpretar y ahí estuve sirviendo, interpretando los servicios casi 10 años, ¿no? Y bueno, entraron nuevas personas para que puedan seguir interpretando los servicios. Y bueno, mi servicio y mi propósito también es poder tener las herramientas que tengo, de poder interpretar, de poder hablar en señas y poder llevar el mensaje de salvación por medio de esta lengua, ¿no? A la comunidad sorda, ¿no? Que muchas veces no tienen la accesibilidad de saber de Dios porque la Biblia no está en su idioma. Entonces, eh, esta es la oportunidad que me da Dios, el privilegio que me da Dios de poder compartir su palabra a medio de la lengua de señas. Bueno, Moisés, hemos sabido un poco de ti, de tu trabajo ahora en este tiempo de pandemia. Hemos sabido cómo ha sido el cambio de cómo iniciaste hablando con tu hermana a hacerlo profesionalmente. Y no sé, tú tendrás las puertas para decirnos si diriges un grupo para también a la gente que está interesada en aprender lengua de señas, Ujú. o si hay una Eh, comunidad para la gente que quiera ir también. ok, sí, solamente quería comunicarles para la gente que de repente que no sabe, que si quieres aprender lengua de señas, lo mejor que puedes hacer es aprender de una persona sorda. Si hay un acuerdo eh, internacionalmente, mundialmente, si se quiere decir así, con WASLI, que WASLI es la Organización Internacional de Intérpretes de Lengua de Señas, y tiene un acuerdo con la Federación Mundial de Sordos, ¿no? Y el acuerdo es que no le quitemos el lugar de enseñanza, el lugar de trabajo también, un lugar donde ellos se pueden solventar, el espacio que es de ellos, ¿no? Que es enseñar su propio idioma. Entonces, yo no enseño lengua de señas, ¿no? Tal vez años anteriores, de repente sí, pero ahora no. Por parte de mi ética es dejar que ese espacio sea tomada por la persona sorda. Así que si quieres aprender lengua de señas, aprende con una persona sorda, porque vas a aprender mucho más que una persona oyente que te enseñe. Vas a aprender su gramática, su cultura, de cómo ellos se desenvuelven con su idioma. Así que eso. Y en el Facebook hay un montón de lugares donde puedes aprender. Eh, mi, donde mi empresa, donde nosotros damos, ahorita no estamos dando clases online, pero sí estamos programando clases online de repente acá un mes, 2 meses. Y lo puedes encontrar en Facebook, es IU, LSP Intérpretes. IU es la palabra en quechua, que es comunidad. Pues, IU, LSP Intérpretes. LSP por lengua de señas peruanas, ¿no? Y lo puedes encontrar ahí o también lo puedes encontrar en otras páginas que también hay personas solas enseñando. Así que si tienes la oportunidad de hacerlo, pues aprovecha porque esa es una lengua rica, es una lengua en donde puedes comunicarte y ser puente de comunicación de dos mundos. Así que nada, anímate a hacerlo. Bueno, Moisés, muchas gracias por este tiempo, por dar un poco de tu talento y de lo que Dios te ha dado. Y bueno, Gracias. y agradecerte infinitas, como repito, ¿no? O sea, y que sea más conciencia y más inclusivo este tema del lenguaje de señas que mucha gente está interesada a raíz de toda la pandemia y lo que se ha visto
poco a poco, ¿no? Sí, así es, así es. Así que si aprendes señas, pues sería chévere que compartas el mensaje de Dios a aquellas personas que no tienen esa información. Así que chévere, hazlo. Y gracias por la entrevista.